por la misma razón por la que amamos a alguien, es también por la que pudiésemos odiar a alguien. Decía Freud que la única diferencia justamente es la perspectiva, es la interpretación. ¿Puede en algún momento el divorcio no afectar a los hijos? Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos ya aquí transmitiendo en este programa número 20. Así es, el programa número 20 que tenemos de Escuela de Padres. Y justamente se llama así: Divorcio, los hijos no se dividen. Reflexiones sobre el amor, el dolor y la crianza. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, queridísimos amigos y amigas, padres de familia, mamás, papás. Mi nombre es Sergio Telles Ramírez y estamos transmitiendo desde aquí, de la Academia de Filosofía y Humanidades Tlanemactilistli, con la finalidad de acercar para ustedes algunos puntos que nos permitan reflexionar, algunos tips que nos permitan comprender, en este caso, la temática que tenemos el día de hoy. Así es que en esta noche, que aquí ya paró un poquito la lluvia, pero ha estado así, les doy la más cordial bienvenida. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros ya en esta noche, y a todos ustedes que se van conectando, quienes en algún otro momento nos hacen el grandísimo honor de seguirnos. Les agradecemos bastante, les mandamos un saludo. Quiero, antes de comenzar con el tema, recordarles que estamos por iniciar en la próxima semana un grupo de asesoramiento filosófico. Así es que si estás interesada en reflexionar, en tener un espacio donde poder un encuentro con tu propia sabiduría a partir del diálogo filosófico, en donde a partir de tus experiencias, con el hecho de compartirlas y analizarlas, puedas ampliar tu perspectiva para lograr comprenderte a ti, tus relaciones, tu lugar en el mundo, entonces eso es para ti. Si estás interesado, si estás interesada, mándame un mensaje, porque estamos en esta etapa de la integración del grupo de asesoramiento filosófico. Así es que no te pierdas la oportunidad, porque además es un espacio terapéutico. Entonces, maestra Irma, también muchísimas gracias. Octavio, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Luis C. también nos está siguiendo. Pues bueno, un abrazo también, queridísima maestra Irma. Bueno, pues a ver, vamos, los quiero invitar a este viaje reflexivo hacia una de las paradojas más profundas de la experiencia humana. ¿Cómo es posible que dos personas que en un momento se amaron lo suficiente como para crear vida y querer estar haciendo un proyecto juntos, llegue a un punto donde ya no pueden compartir el mismo espacio vital, y entonces el divorcio es una de esas opciones? Elisa, también te doy la bienvenida. Pues fíjense que quisiera comenzar citando a este filósofo Emmanuel Levinas. Él nos enseñó que el rostro es lo que nos constituye éticamente. Mirar al otro no es un simple gesto. Él nos va a decir que es un radical compromiso con la dignidad humana. Mirar el rostro del otro nos lleva a un encuentro. La ética va a decir entonces que comienza cuando dejas de mirarte en el espejo, como salir de esa actitud egoísta, y empiezas a mirar verdaderamente al otro como un otro. Carmen Ramírez, hola, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando ese rostro que una vez amamos
se convierte en fuente de dolor, de molestia, de desesperación, incluso de odio, de rechazo. Y más aún, más importante aún, ¿cómo protegemos los rostros, en este caso, más vulnerables, los de nuestros hijos, de la fragmentación, de la disolución, de la ruptura de nuestro propio ser? Pues hoy vamos a explorar el divorcio no como un fracaso, sino como una transformación ontológica, es decir, una transformación real, que desafía de alguna manera nuestra comprensión del amor, la responsabilidad y la trascendencia. Y aguas aquí. No quiere decir que la etapa que sigue después del matrimonio forzosamente tenga que ser el divorcio. Sin embargo, por diversas situaciones y actualmente pareciera que está siendo muy difícil en algunas ocasiones mantener una relación de pareja. Y bueno, vamos a ver de alguna manera todo esto cómo implica, y específicamente en la cuestión esta de la existencia, la psique de los hijos. Hernández Fabi también, muchísimas gracias por seguirnos y a todos los que se van conectando. Te mando un saludo donde quiera que estés. Si aquí me quieren escribir desde dónde nos están siguiendo, sería muy grato, muy agradable el que podamos ir sabiendo de dónde nos están escuchando, ¿verdad? Lenin, también un abrazo por ahí. Pues vamos con una pregunta inicial. A ver, si el amor es, según Platón, el reconocimiento de nuestra mitad perdida, ¿qué ocurre con los frutos de ese amor cuando la unión se disuelve? Comencemos cuestionando entonces nuestros fundamentos. ¿Qué constituye realmente una familia? Ayúdenme, ¿cómo pudiésemos definir lo que es una familia? ¿Qué es aquello que hace que una familia sea familia? La psicología sistémica nos dice que una familia es más que la suma de sus partes individuales, es decir, es justamente un sistema viviente de relaciones interdependientes. Así es como define familia. Ahora, vamos desde la perspectiva fenomenológica. Y bueno, aquí quisiera hacer una aclaración, esto de lo fenomenológico, porque es una propuesta filosófica, es una teoría, es una disciplina incluso. Si buscamos así como una explicación rápida, pero que va a ser necesaria ahorita de esta cuestión de la fenomenología, ¿ok? Para poder abordar este tema del divorcio. Elisa Díaz también, muchas gracias por estar con nosotros, te mando un saludo. A ver, la fenomenología, queridísimos amigos y amigas, señores padres de familia, es una corriente filosófica, como lo comentamos, que va a buscar, y aquí vamos a atender, cómo experimentamos el mundo tal como se nos presenta, sin suposiciones ni ideas previas. Es decir, los seres humanos estamos diseñados, los seres humanos estamos creados, vamos a llamarle así, determinados, para que hagamos suposiciones y nos vayamos haciendo de ideas previas para afrontar y enfrentar la realidad. Ahora, la fenomenología nos va a decir justo que es importante suspender nuestras suposiciones, poner entre paréntesis nuestras ideas previas, hacer a un lado nuestras creencias para que podamos experimentar el mundo, pero sobre todo que tengamos conciencia de esa experimentación. Pone entonces especial atención en la manera en cómo experimentamos. A ver, vamos a pensar si un científico del pensamiento y quiere estudiar cómo aparece una flor en la conciencia, no estudiar la flor en sí, sino cómo la ve, cómo la huele, cómo la siente, cómo construye el significado para él.
A eso es a lo que le vamos a llamar fenomenología. Entonces podríamos decir que esto de la fenomenología es que antes de explicar algo, primero hay que observar con atención cómo se nos presenta en la mente o en la experiencia directa. Si nos damos cuenta aquí, hay algunos conceptos clave. Todo lo que percibimos ocurre en una conciencia. La percepción se da en la conciencia. Por eso, desde esta perspectiva, va a ser importante el que nosotros sepamos primero describir, no explicar, sino describir. El poder describir la experiencia tal como se vive, sin teorías, sin prejuicios. Eso nos puede ayudar a volver a las cosas mismas, ir al origen de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando. Vamos a decirlo, la fenomenología lo que trata es que nos quitemos los filtros para poder captar nuestra propia experiencia en el momento que percibimos en nuestra conciencia la realidad. En lugar de decir la silla sirve para sentarse, la fenomenología va a preguntar cómo se me aparece la silla en mi experiencia y qué es lo que experimento incluso a nivel físico ante ella, ¿no? Y obviamente en cuanto al significado también. Entonces, si tú pruebas una fruta, vamos a pensar algo nuevo, y no te enfocas ni en el nombre, ni en su origen, sino el cómo se siente en tu boca, su textura, su sabor. Y estás siendo consciente de eso que sientes. Además, vas siendo consciente de lo que le empiezas a significar. Esa es la actitud fenomenológica. Así es que, queridísimos papás, mamás, como punto importante que pudiese llegar a ser de partida, es que hablar del divorcio, hablar de la separación y hablar de los efectos que tienen en este caso con los hijos, es importante o es una invitación a que lo podamos hacer desde esta actitud filosófica, desde esta actitud fenomenológica. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir eliminar o por lo menos poner entre paréntesis nuestros juicios. Volviendo entonces al tema, fíjense que desde Heidegger, este filósofo alemán, entendemos que el ser con es fundamental para la existencia humana. Antes de tener conciencia de un yo, el ser humano tiene la conciencia de un otro, es con el otro. En este caso, pensemos en los bebés, los recién nacidos. Como bien sabemos, hoy la ciencia, ¿verdad?, la neuropsicología nos puede dar razón en esto, que hay una conciencia y una percepción, pero primero del otro. Yo me construyo a mí mismo en cuanto a mi concepción, pero a partir de la relación que tengo con el otro. Y esto lo decimos justamente porque los hijos no existen como seres aislados, sino como seres en relación con sus padres. Esta relacionalidad, vamos a decirla así, esta relacionalidad no se disuelve, y esto bien lo sabemos, por la separación física o legal de los progenitores. Es decir, no puede haber un padre sin o que no esté en relación a un hijo, ni puede haber el término hijo que no esté relacionado forzosamente con un padre. Ahora, hay quien argumenta lo siguiente: una vez que se da el divorcio, los hijos ya no tienen padres. Padres, como ese binomio, como esa unidad entre el papá y la mamá, ya no tienen padres, pero no dejan de tener papá y no dejan de tener mamá. Esto es una postura, algunos estarán a favor, algunos estarán en contra. Pero nos dice esto, tenemos que llamar al pan pan y al vino vino. Los niños, una vez que los papás, la pareja, se separa, los niños ya no tienen padres, sino que tienen papá y tienen mamá, o sea, se separan como por separado. Esto trae implicaciones existenciales, desde luego.
Carl Jung, por ejemplo, habló de los arquetipos, ¿no? Es decir, el ser humano hereda de alguna manera ciertos patrones, le vamos a llamar, de comportamiento, de sentimiento, ciertos patrones los hereda de su historia, los hereda de su cultura. Y esto está presente, bueno, porque Jung se lanzó a estudiar diferentes culturas y justamente llega a esa conclusión, que la humanidad, él lo afirma así, en general, la humanidad, independientemente de la cultura, posee figuras que le llama él arquetipos o tipos antiguos, que están en lo que le llamó el inconsciente colectivo. Y justamente este niño interno como arquetipo, cuando hay el divorcio, cuando hay esa separación, sobre todo estando los hijos en las primeras etapas, lo que hay que señalar aquí es que ante la separación de estos dos adultos va a haber una fragmentación psíquica de ese arquetipo. Entonces los hijos han en algún momento internalizado, pero ante la realidad que están viviendo hay una afectación así profunda, podríamos decir. Hay quienes llegan a preguntar, ¿habrá manera de que al divorciarnos, nuestros hijos no se vean afectados? Desde lo que llevamos hasta ahorita podríamos decir, no puede suceder eso. ¿Por qué no? Porque va a haber una afectación. O sea, de que va a haber una afectación, va a haber una afectación. Dado que una vez que se internaliza algo y ese algo ya no corresponde con la realidad, desde luego que va a haber una afectación. Y entonces es cuando se crean los complejos que serán, como lo comenté hace un momento, los futuros patrones de comportamiento. Esta fragmentación puede llegar a repercutir, incluso a veces determinar la personalidad. Hay una propuesta que habla sobre las heridas. Justamente en las primeras etapas, nosotros vamos teniendo en nuestra existencia, de acuerdo al desarrollo, diferentes heridas. La de la traición, el abandono, la humillación, la culpa, etc. Hay diversas propuestas que sería un tema, ¿verdad? Sería un tema, por ahí voten si quieren que en el próximo hablemos de más en profundidad sobre las heridas psicológicas. Hay quienes le llaman incluso heridas existenciales. Entonces, cuando uno tiene una herida, a veces no se tienen las condiciones adecuadas para que la herida selle, cierre, cicatrice. A veces la mantenemos así abierta y eso es lo que va a ir determinando muchos de nuestros comportamientos. Cuando nos preguntamos, es que no sé por qué, pero a mí siempre me pasa esto. Desde este análisis, desde esta propuesta, al profundizar en eso que esta persona dice que no sabe por qué siempre le pasa, como que si estuviera maldito, como que si tuviera una maldición, una brujería o algo, desde esta perspectiva dirían, no, es que no has trabajado, no has cicatrizado, no has sellado una herida, la mantienes abierta e inconscientemente buscas cómo continuar con esa herida, ¿no? Surge aquí, en esto de con Jung, si volvemos, surge la primera responsabilidad que tenemos los papás, los adultos, y es una responsabilidad ética. ¿De qué? Pues ya que se dio el divorcio, ya que se dio la separación, entonces es importante que a partir de las circunstancias específicas en la que la mamá de mis hijos y yo nos encontramos, busquemos estilos de vida que brinden experiencias y herramientas para enfrentar internamente esa fragmentación psíquica. Jerry López, muchísimas gracias por estar aquí. Isabel, sería buen tema lo de las heridas, ¿verdad? Analí, te mando un saludo. Lisa Díaz, Eloy, como siempre. Elisa Luna también. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche. Pues queridísimos amigos y amigas, aquí surge entonces algunas preguntas. ¿Somos propietarios de nuestros hijos? ¿O solamente somos como unos custodios temporales de sus continuos cambios?
nosotros, sobre nuestros hombros cae la felicidad de nuestros hijos. Pensemos en la filosofía de este poeta libanés, Khalil Gibran o Gibran, cuando nos dice: tus hijos no son tus hijos, son los hijos e hijas del anhelo que la vida tiene de sí misma. Desde un aspecto religioso, en ese sentido, llegamos a decir: mis hijos no son mis hijos, aunque les digo mis hijos, pero los hijos son prestados. Creo que hemos llegado a escuchar mucho esto, ¿no? Los hijos son prestados. Los hijos son lo que Dios te ha encomendado para que puedas ser tú ese protector, puedas ser esa persona que cuida, que alimenta, que educa, que cría, que guía, que orienta. Y pues no son tuyos, no son de tu propiedad, en fin. Los hijos entonces internalizan la relación parental como modelo del amor. Este es un punto muy importante. Les comentaba, ante la pregunta si es posible que a mi hijo ver la forma de que no le afecte, miren, se los digo porque de repente en consulta o cuando me buscan, justamente me dicen: mira, mi pareja y yo estamos teniendo graves problemas, serios problemas. Lo más seguro es que nos separemos, pero lo que los dos queremos es que no salga afectado, afectada o afectados. Por eso queremos venir contigo para que tú le des terapia al niño, a la niña, y entonces nuestra separación no les afecte. Pues se oye así ese planteamiento, así como se plantea pareciera ser posible, pero desde lo que estamos viendo diríamos no. Obviamente puede haber un acompañamiento en este tipo de situaciones, pero a ver, papás, creo que es importante decirlo: ningún psicólogo, psicóloga, por fregona que sea, puede sustituir a un papá, a una mamá. Por lo tanto, sí es necesario que nos quitemos la idea de que, dado que nos vamos a divorciar, vamos, aunque nos cueste lo que nos cueste, pero vamos a invertir y vamos a pagarle a un buen psicólogo, a una buena psicóloga, para que a mis hijos no les afecte. Papás, mamás, sí les va a afectar. Desde luego que les va a afectar. Obviamente, estamos aquí justo para comentar que habrá algunas formas en que esa afectación pues se pueda alinear, se pueda canalizar, se pueda dirigir. Pero de entrada sí hay una afectación. Acá hay un principio. Los hijos internalizan la relación parental como modelo del amor. En otras palabras, el modelo de amor que nosotros tenemos en gran medida ha dependido de la forma en que nosotros vimos cómo se relacionaron mis papás. Si solamente me crié con mi mamá, si solamente me crié con mi papá, eso también va a repercutir en el modelo que yo tenga de amor. La separación desafía desde luego su comprensión del mundo como lugar seguro. Esa es una de las afectaciones inevitables. El mundo que sobre todo los infantes van construyendo es en base a esa relación que ven, a esa relación segura, a esa relación que los protege. Avi, muchísimas gracias. Janet Cerón, también te mando un saludo. Alicia, Jerry, qué bueno que están aquí con nosotros. Ya Octavio nos comenta, dice: yo estoy pasando por ese proceso. Jess Meneses, buenas noches, excelente tema. Bueno, quien quiera ir comentando, pues vamos a tratar de hacer este espacio un espacio seguro, un espacio donde nuestros comentarios no se presten para la ofensa. Creo que podemos hacer una comunidad desde aquí, desde donde estamos. Yo les agradezco mucho a quienes se van conectando. Ciertamente esto no sustituye un espacio terapéutico, esto no puede suplir una terapia, pero sí nos puede ayudar muchísimo.
Aquí Itzel Goiz nos dice justamente que aunque no queramos, sí salen afectados porque todo cambia, todo cambia en sus vidas. Y el primer cambio nos dice es que mamá y papá ya no vivirán juntos. Claro que sí, Itzel. Sí hay esto. Otro de los principios, y justamente comentando con esto que ustedes están diciendo, les agradezco mucho que puedan ir dejando sus reflexiones, la idea es poder compartir, queridísimos papás y mamás. A ver, otro principio entonces. La identidad se construye a partir de la narrativa familiar. A ver, este punto es bien importante. Cuando hablamos de narrativa, estamos hablando ciertamente de la manera en que nos contamos aquello que decimos que somos. La narrativa obedece a el discurso, a las palabras, a la interpretación, a la interpretación que se dice, que se cuenta de eso que somos. Entonces, miren, psicológicamente, como para no marearlos, ¿verdad? Psicológicamente tenemos 3 cosas que tenemos que considerar, bien importantes. 1, el modelo de amor interiorizado de los hijos y con el que muy probablemente van a tomar como base para buscar su pareja, para tener un proyecto de amor, pues justamente es la relación parental de sus padres. Número 1. Número 2. La separación desafía la comprensión del mundo. Cuando los papás nos separamos, y estamos hablando sobre todo niños menores de 10 años, de 8 años, la comprensión del mundo va a cambiar. La conceptualización, la construcción mental de lo que es el mundo va a cambiar. Con esto no estamos diciendo que totalmente ya les va a ir pero súper mal. No. Pero hay que considerarlo que estamos hablando de cosas profundas. Y número 3, la narrativa que ahora se van a contar también va a influir en su identidad. Ahora, si nosotros hablamos del dolor con la profundidad que merece, vuelvo a citar aquí, he citado mucho aquí a Víctor Frank, pero es importante porque fíjense cómo él desde los campos de concentración nos enseñó que el sufrimiento cesa de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. A ver, entonces aclaramos. ¿Va a haber una afectación psicológica profunda? Sí. En el amor, en la comprensión del mundo y en la identidad de la personalidad. ¿Va a haber sufrimiento? Sí, pero aguas. Si nosotros somos capaces de poder tener las herramientas y darle las herramientas a los hijos, ese sufrimiento puede dejar de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. Por eso es importante, papás, que, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, sí, pero ¿cuál es el plan? Es decir, nos vamos a separar, ok, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Como familia, aunque estemos separados. Aquí a veces el problema es que no tenemos un proyecto familiar, ni estando juntos y mucho menos estando separados. Es importante, papá, mamá, si estás pasando por este proceso, el divorcio y la separación no es la finalidad. Esa va a ser una condición. La pregunta es, ¿cuál es el proyecto? En otras palabras, el que papá y mamá se separen, ¿eso quiere decir que ya no hay un proyecto familiar? Habrá quienes digan, no, ya no hay proyecto familiar. ¿Por qué? Porque la base está separada. Entonces, se acabó, finish, no hay. Habrá quienes digan, claro que sí. O sea, la familia sigue bajo ciertas condiciones, pero aunque los papás estén separados, ¿qué es lo que puede salvar? Aquí lo podría decir así, ¿qué puede salvar a los hijos para que esa afectación no determine su destino, sus vidas? Un proyecto familiar que incluya la separación, que incluya el divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces en ese sufrimiento habrá un significado. Cuando yo estoy, miren, cuando
Les pongo mucho ejemplo. Si tú me preguntas, oye, acompáñame. Si yo te digo, acompáñame, tú me vas a preguntar, ¿a dónde? Y a muchas personas no me van a dejar mentir que les digo eso. A ver, ¿qué pasa si yo te digo, ven, acompáñame? Y yo estoy pensando llevarte a cenar, ¿ok? Pero no te digo nada, no te digo nada más, te digo, ven, acompáñame. Y empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Va a llegar el momento en que tú empieces a tener como cierta incomodidad. Va a llegar el momento en que tú no te sientas tan bien y me preguntes, ¿a dónde vamos? Y yo te diga, oh, tú camina, ándale. Te puedo regañar, te puedo exhortar, te puedo hablar bonito, te puedo hacer miles de cosas, pero no te estoy diciendo a dónde vamos. Conforme hay distancia, conforme pasa el tiempo, tu sospecha, tu incomodidad, tu disposición para conmigo va a empezar a evidenciarse que se está alejando. E incluso te vas a sentir incómodo, incómoda. De tal manera que si yo quiero acercarme a ti físicamente, imagínense, pues alguien me puede rechazar. Y alguien que se siente invadido puede ser muy agresivo. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo a dónde voy. Yo lo sé. Yo sé que de buen corazón te quiero llevar a cenar, pero no te lo digo, no te lo expongo, no te digo el plan. Solamente te digo, vamos, ahí vemos, así te traigo. Entonces eso te va a llenar el buche de piedritas al grado que llegue un momento en el que digas, ¿sabes qué? Yo no sigo caminando, dime a dónde, yo no puedo seguir. Bueno, con esta metáfora, con esta analogía, es lo que sucede con los hijos. Sale, hay una separación, va, ¿a dónde vamos? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Qué sigue? Por eso es importante que si alguien está pasando por este tipo de situación, pues no sacrifique, o más bien dicho, llegue a tomar en cuenta que es necesario un plan. Desde la perspectiva de la psicología profunda, el dolor del divorcio, por ejemplo, no es meramente destructivo. Es apocalíptico, podríamos decir, en el sentido original de la palabra. Es una revelación. ¿Ok? Es decir, bien trabajado, el dolor que nuestros hijos tienen, la afectación que nuestros hijos tienen, bien trabajado, ese dolor, ese sufrimiento puede servir de revelación. A muchos de ustedes probablemente o algunos de los que me escuchan, probablemente en algún momento te he dicho que qué bueno que estás así, cuando estás sufriendo, cuando estás en una situación límite, cuando estás tocando fondo, qué bueno que estás así. ¿Por qué? Porque recordemos, toda crisis, todo sufrimiento, todo dolor nos puede revelar algo. Lo importante de las situaciones límite, es lo que podemos descubrir de nosotros. Ven que han dicho que así como el oro se prueba en el fuego, un hombre en los momentos difíciles. Para con nuestros hijos, los dolores y los sufrimientos pueden ser reveladores. Revela quiénes somos realmente cuando nos despojamos de las estructuras externas de seguridad. ¿Ok? No es lo deseable, pero un niño que está pasando, una niña que está pasando, que sus papás están pasando por la separación y se sabe trabajar ese dolor y ese sufrimiento, es muy probable que den un salto de madurez sólida. No que los adulteremos, no que hagamos crecerlos a la fuerza. No. Es posible que puedan lograr una madurez por ese sufrimiento, pero insistimos, bien trabajado. Hay diferentes tipos de sufrimiento, diferentes dimensiones. Vamos a pensar en el sufrimiento existencial, ¿no? La angustia que hablaba este filósofo que se llama Kierkegaard, ¿no? Cuando nosotros nos confortamos con nuestra finitud, con nuestra fragilidad, nosotros podemos vivir angustia. Cuando nosotros en algún momento nos topamos con la muerte, con la enfermedad, con nuestras limitaciones, podemos experimentarlo como tal.
A ver, Adri, muchísimas gracias que estás aquí con nosotros. Aurelio dice, el divorcio no siempre es un mal para los hijos, podría ser una gran oportunidad de superación. En la mayoría de los casos los traumas son por los conflictos, no por la separación. Ok. Perfecto. Y cuando ya hay un puente de comunicación y comprensión entre pareja, es lo más sano en todos los aspectos. Hay familias juntas pero no unidas. Es un infierno. El perdón es soltar y no necesariamente reconciliación. Amén. Por las familias unidas, solidarias y con mucho amor. Son muy pocas. Bendiciones. Muchísimas gracias por tu comentario, justo lo que estamos, Aurelio. Gracias, que me da muchísimo gusto que ya dejen aquí sus comentarios, sus reflexiones. Hagamos de esta comunidad mucho respeto. Podemos no estar de acuerdo con las ideas de alguien, pero eso no quiere decir que tengamos que ofender, que tengamos... Es triste, ¿no? Ver en muchos espacios cómo se presta pues para soltar todo el veneno. No sé si en algún momento tenemos. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Yo valoro muchísimo el que se animen y tengan el valor, porque, ¿saben? El título de este espacio de Escuela de Padres para Padres justamente es eso, porque yo sé que tú que estás ahí, que me estás escuchando, tienes mucha experiencia, has sido hijo, probablemente eres papá, has pasado por muchas cosas, aparte que has leído, has vivido, has experimentado cosas. Por eso este espacio es Escuela de Padres para Padres. Sus experiencias son bien importantes para nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por ir escribiendo. Probablemente a veces no leamos todos, pero los que estamos ahí podemos ir haciendo. Qué padrísimo sería que hiciéramos esta red y que en lugar de atacar, siempre podamos enriquecer y que con todo respeto siempre nos manejemos. Eso es lo que yo les voy a pedir muchísimo en esto. Vamos a respetar la manera de pensar con alguien. Puedo estar no de acuerdo, no necesariamente tengo que pensar de esa manera. Bueno, el sufrimiento existencial entonces tiene que ver con el peso de la libertad de elegir nuestro camino, decía Kierkegaard. El precio de la libertad es justamente la angustia. La responsabilidad que nosotros tenemos también justo para con nuestros hijos nos puede angustiar, y papás angustiados también podemos ir transmitiendo esa angustia para con ellos, ¿no? La pérdida del tú, fíjense, cuando uno pierde el tú que nos constituía, entonces viene la necesidad de redefinir un encuentro auténtico. Ante el divorcio y ante ese dolor, al quedarse sin techo, puede el niño o la niña empezar a experimentar, pues circunstancialmente así le toca, y trabajar por su identidad. La transformación se va haciendo de tal manera que puede encontrarse a sí mismo, a sí misma, y chequen esto, y no necesariamente estar en contra, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Es decir, hay muchos niños, muchas niñas que en su momento sufrieron la separación de sus papás, pero que están convencidos del amor y del compromiso que se puede adquirir con una pareja. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser así. El sufrimiento temporal, fíjense, lo propone de Heidegger, dice que pues siempre la ruptura de una proyección futura compartida duele mucho. Además, el peso del pasado que ya no puede sostenerse también se carga, ¿no? Y la urgencia del presente que demanda muchas decisiones. Es decir, hoy podemos estar sufriendo mucho porque todas aquellas expectativas que teníamos para con alguien que ya no son, nos pueden anclar en lo que ya fue, ¿no? Y entonces eso hace que, ante la urgencia de la toma de decisiones, pues nos podamos ir equivocando. Entonces, seguimos aquí agradeciendo a quienes se han estado conectando y comentando. Muchas gracias. Jung nos habló, si volvemos a Jung, él fíjense que tiene una idea bien importante del opus contra naturam, es decir, el trabajo contra la naturaleza.
transformar el dolor en sabiduría, el resentimiento en compasión, requiere de un trabajo alquímico consciente, decía él. Hay un proceso entonces, hay un proceso de individuación. Primero, ante el divorcio, ¿sale? Y a ver, vamos con esto que lo sacamos desde la filosofía de Carl Jung, ¿ok? Primero, debe de haber un reconocimiento de lo que debe morir, la muerte simbólica. Es necesario, nos han dicho que cuando va uno pasando por estas etapas, es necesario aprender a dejar ir. Si bien decía Spinoza, la muerte nos mata, la idea de muerte nos puede salvar. Es decir, si nosotros nos vamos formando en la mentalidad, nos vamos formando en este acontecimiento, este fenómeno, esta realidad, este destino de la muerte, entonces podemos ir teniendo ese reconocimiento de manera simbólica. En otras palabras, para un niño, para una niña, el divorcio de sus padres como la muerte simbólica de esa relación también puede ayudar a construir en ese significado de la vida misma. Después viene el proceso de la purificación, es decir, cuando hay una separación de lo esencial y de lo accidental. Hay cosas que son esenciales y hay cosas que son accidentales. ¿A qué se refieren las cosas accidentales? A las cosas que, aunque están en las sustancias, pero no son su esencia. Es decir, a ver, las cosas circunstanciales. Hay cosas que son esenciales, pero hay cosas que son circunstanciales. Pensemos, un carro, en esencia un carro que no es una camioneta, que no es un camión. Un carro puede ser rojo es algo accidental, contingente. El que tenga 4 o 2 puertas es contingente, es accidental. El que tenga rines de tal o cual medida esas características no le afectan, podríamos decir así, a su cuestión esencial. Por eso, papás, mamás, es importante que aprendamos a separar y a ver qué cosas son esenciales y qué cosas son como accidentales o contingentes. Esto nos puede llevar a un renacimiento, es decir, a la emergencia de una nueva forma de amar. Jung, entonces, si lo sintetizamos en esta cuestión del divorcio, ¿qué puede un niño, una niña aprender del divorcio de sus padres, en esa angustia, en ese sufrimiento existencial, en ese destrozar su cuestión psíquica? Bueno, en un divorcio puede aprender cómo distinguir lo esencial de lo accidental, cómo puede morir simbólicamente algo, y justamente saber dejar morir, saber dejar, aceptar la muerte, aceptar que no podemos hacer algunas cosas que no dependen de nosotros, porque hay cosas que son esenciales y que son más importantes que las urgentes, entonces se puede preparar para que esta personita conozca una nueva forma de amar. En pocas palabras, el divorcio no acaba con la capacidad de amar del niño o de la niña. Bien manejado, bien orientado, incluso el divorcio puede significar una manera o un evento a partir del cual el niño conozca alternativas en cuanto a la forma de amar a alguien. ¿Vale? Bueno, con esto no quiere que decir, pues entonces no pensaba divorciarme, pero sí quiero que mi hijo aprenda otras cosas diferentes, unas alternativas nuevas, entonces me voy a divorciar. No necesariamente, sino que es importante poder aprender, ¿no?, de las cosas como vienen. Vamos a ir ya cerrando aquí como estamos. Muchísimas gracias, Angélica, que estás con nosotros también. Emanuel Levinas nos confronta con una verdad radical. Somos infinitamente responsables del otro. Ahí sí hay que tener en cuenta muchísimo esto, ¿no?
la manera, nuestra responsabilidad y la forma de relacionarnos es importante porque obviamente como nos lo escribieron cambia. Entonces, cuando se trata de nuestros hijos, esta responsabilidad pues trasciende incluso nuestras heridas personales, ¿no? El rostro de nuestro niño, de un niño, es preontológico, es decir, existe antes de cualquier categorización o juicio, ¿ok? No podemos entonces reducir a nuestros hijos a extensiones de nosotros mismos o a víctimas de nuestras decisiones. Lamentablemente a veces escuchamos, no me separo, no lo hago por mis hijos. ¿Qué quiere decir? Ahí estoy cargándoles, ahí estoy llenándoles de una cruz que no les toca, ¿no? Uno aparentemente dice que es por el bien de ellos, pero en el fondo la manera en que se puede estar viviendo es que estamos utilizando, estamos haciendo de ellos una extensión de nosotros, ya sea por la separación o por la no separación, Entonces, ¿cuáles podrían ser estas dimensiones, ¿no? de la responsabilidad parental? A ver, desde una postura o desde una responsabilidad que le llamamos ontológica, recuerden que lo ontológico se refiere a la realidad, más bien dicho a lo real, no a lo que pensamos, sino a lo real, a lo que es, una responsabilidad ontológica. Por ejemplo, un árbol de manzana tiene su responsabilidad ontológica es dar manzanas, es decir, la responsabilidad que va con su ser, ¿ok? Profe Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludote allá en la Cristóbal Colón. Bueno, la responsabilidad ontológica como papás, pues custodiar el ser del niño en desarrollo, custodiar el ser. No proteger su potencial de cambio, no sobreproteger, tampoco instrumentalizar su existencia. Nuestra responsabilidad a nivel de pensamiento. Es importante que podamos permitir construir a nuestros hijos su propia comprensión del mundo. Sí, ya atentamos nosotros contra la concepción y la construcción que ellos tenían, pues ahora hay que dar ese chance de que puedan ir construyendo su propia comprensión. No hay que contaminar su percepción con nuestros resentimientos. Esto creo que se nos dice bastante, ¿no? Hay que facilitar su acceso a ambas fuentes parentales de conocimiento. Ya sabemos, el que pueda convivir con el papá, con la mamá, pues es importante. Ahora, también hay una responsabilidad que tiene que ver con los valores, es decir, transmitir valores que trascienden nuestras propias circunstancias. Ok, el hecho de que tu mamá y yo ya no estemos juntos no quiere decir que siga siendo para mí importante el valor del respeto. En otras palabras, no podemos dejar de insistir en los valores a partir de nuestros errores, a partir de nuestras limitaciones, a partir de lo que hemos hecho mal. Es importante el que estemos convencidos que aunque hayamos fallado, aunque hayamos tenido limitaciones y todo esto, no quiere decir que por eso entonces ya me voy a alejar de los valores, ¿no? Modelar la posibilidad de amar después del dolor. Hay que enseñar que el compromiso con el bien del otro es incondicional. No sé si en algún momento el divorcio o bajo qué circunstancias el divorcio pudiese llegar a ser un acto de amor. Bueno, ahí yo sé que me van a escribir ahí que no. A ver, lanzo esa pregunta. ¿Es posible o bajo qué condiciones podríamos llegar a pensar que el divorcio sea un acto de amor? Bueno, ahí ya vamos a ver, ¿verdad? A ver, ahí díganme. Porque miren, hay una paradoja ética fundamental aquí. ¿Cómo ejercer la responsabilidad infinita hacia nuestros hijos mientras procesamos nuestra propia finitud y vulnerabilidad? Ahí es donde entramos nosotros como en esas crisis existenciales.
Entonces, hay una respuesta, fíjense, de Gilligan, ¿no? Carol Gilligan, dice, la ética del cuidado nos enseña que la responsabilidad moral se basa en el mantenimiento de las relaciones y la atención a las necesidades específicas del otro. Salir al encuentro del otro nos salva. Llegamos entonces a la hora de estas paradojas más fascinantes. ¿Es posible amar juntos cuando ya no podemos estar juntos? Escriban esa pregunta, ¿sale? Itzel Goiz dice, aunque estemos separados debemos tener unión. Órale. Saludos cordiales, maestro Sergio, excelente ponencia. Muchísimas gracias, maestro Memo. Muchas gracias. Ahí les van estas preguntitas. A ver, anótenlas para que... Qué padre sería que después del programa, así como la sobremesa, ahí lo escribieran y lo pudiésemos discutir en el chat, ¿no? ¿Es posible amar juntos cuando ya no podemos estar juntos? Sí, no, porque ahí coméntenlo, ¿sale? Los voy a leer. La coparentalidad es en esencia una praxis filosófica, ¿sale? ¿Por qué? Vamos a ver algunos fundamentos y con esto ya vamos a ir cerrando porque ya se nos pasó el tiempo rapidísimamente. Vamos a pensar en el imperativo categórico de Kant aplicado. ¿Cuál es el principio de Kant? Kant, este filósofo, dice, actúa de tal manera que puedas querer que tu máxima, es decir, tu mejor forma de actuar se convierte en una ley universal. ¿Cómo lo podemos aplicar? A ver, hay que tratar a nuestra expareja como quisieras que cualquier expareja tratara al padre, a la madre de tus hijos. ¿Va? Con la dialéctica hegeliana del reconocimiento, ¿cuál es la tesis? Yo como padre o madre, antítesis, el otro como padre o como madre. ¿Cuál es la síntesis de esto? Nosotros como co-creadores del bienestar infantil. El divorcio no me elimina como papá, no te elimina como mamá. Nos separa, sí, pero no dejamos de ser co-creadores del bienestar de nuestros hijos. Desde la fenomenología del encuentro de Max Buber, transformar la relación yo-ello, donde el excónyuge se convierte en objeto de resentimiento, en el yo-tú, donde sigue siendo sujeto corresponsable. Tratar al ex como ex y no como algo todavía propio o totalmente lo contrario que tendría que ver con esto del rechazo, el odio, ¿no? Entonces, la comunicación racional centrada en los hijos va a ser importante, el que haya una planificación logística de las actividades, el que juntos se puedan solucionar cuestiones de ellos, conflictos. Cuando los hijos son mayores de edad, la cosa cambia, aún así siguen necesitando de ese apoyo, pero bueno, ahí ya habría algunas otras circunstancias que lo podrían hacer o más complejo o más sencillo. Es importante, papás, mamás, que nosotros podamos reconocer nuestras propias proyecciones, nuestras propias sombras. Hay que trabajar con los aspectos no resueltos de la relación. Hay que integrar la polaridad, amor, odio. Y bueno, también un reconocimiento de la tarea compartida para con el otro. El servicio al bien superior de los hijos va a ser algo que nos tiene que guiar y obviamente el estar buscando, el estar mirando hacia la trascendencia, la espiritualidad, la oración, la meditación, todas esas prácticas que nos vuelven no solamente como sensibles, sino todas esas prácticas que nos orientan hacia lo trascendental, va a ser muy importante, no como un placebo psicológico para nuestros hijos. Es decir, no podemos buscar a Dios para utilizarlo nada más para sentirme bien, sino en esa búsqueda de trascendencia y de conexión con Él, o con lo trascendental, o como le queramos llamar, pero que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con una espiritualidad. En otras palabras, el divorcio de los padres no necesariamente es el acabose
de la realización, de la trascendencia de los hijos. Entonces, no se trata de seguir amándose como pareja, sino de transformar ese amor en algo superior, amor transpersonal orientado hacia el florecimiento de los hijos, que también es muy importante que lo podamos ubicar. Ricoeur, por ejemplo, nos enseñó que somos seres hermenéuticos, y esto es bien importante. Los seres humanos tenemos la capacidad de interpretarnos, de interpretar, y también los seres humanos nos podemos dar cuenta que somos seres contradictorios en nuestras propias interpretaciones. Es decir, si nosotros ponemos atención a las cosas que decimos, que hacemos, que sentimos, que pensamos, vamos a encontrar en nosotros mismos muchísimas contradicciones. Somos seres que interpretamos constantemente el significado de nuestra existencia. Por eso, a un niño, a una niña que están pasando por el proceso de separación, que es importante que le acerquemos herramientas que al niño le permitan hacer una sana interpretación de lo que está viviendo. Una familia en proceso de reconfiguración necesita una hermenéutica nueva, una nueva narrativa, una nueva interpretación que le dé sentido a la experiencia por la cual están pasando. Entonces, la reinterpretación del pasado, el amor que existió no fue un error, fue una etapa necesaria. Los aprendizajes que se van obteniendo se convierten en sabiduría. La historia familiar se reescribe como evolución, no como fracaso. Lo que va pasando es importante, que lo que vamos viviendo, lo que vamos pasando como pareja individual, como familia, es no contárnoslos como fracasos, sino más bien como parte de un crecimiento, parte de un proceso. Eso es importante, ¿no? No para justificar, sino como para poder ver el potencial de hacia dónde nos dirigimos. Cada momento va a ser siempre una oportunidad de elegir el amor por encima del ego. Las crisis, como Kairos, tiempo de decisión trascendental, ¿no? El presente como espacio de construcción de nuevas posibilidades. Entonces, los hijos pueden ser un puente hacia ese futuro de sanación. La posibilidad de un legado familiar va a estar basado en la resiliencia. Por lo tanto, la esperanza va a ser un acto de fe en el potencial humano para la transformación. Ya, para ir terminando, entonces, lo que les quiero decir es que prácticamente, al llegar al núcleo filosófico de nuestra reflexión, quiero citar así rapidísimamente a Plotino. Nos enseñó que el amor es una fuerza cosmológica que tiende hacia la unidad. Ahora, cuando servimos al amor, no al ego, sino al amor con mayúscula, nos convertimos en instrumentos de fuerza unificadora. Entonces, con esta cuestión del divorcio, ¿tiene que estar presente esto del amor? Desde luego que sí. El amor como un servicio, el amor como aquella acción que me puede conectar con lo trascendental y con el poder fomentar una espiritualidad. Pues para ir terminando, entonces, Sócrates, recuerden, creía que la sabiduría emerge del diálogo, así es que los invito, como les decía hace un rato, a que ahí en el chat nos compartan sus reflexiones, sus dudas, ¿no?, de lo que se dan cuenta a través de este espacio. Dejo aquí solamente algunas preguntitas que pudiesen llegar ustedes a contestar en este diálogo, a ver si agarran una y nos la pueden ayudar a contestar. ¿Qué significa ser padre cuando ya no somos pareja? ¿Cómo cambia nuestra identidad cuando se transforma nuestra estructura familiar? ¿Qué podemos conocer realmente sobre el impacto de nuestras decisiones en nuestros hijos? ¿Cómo distinguir entre nuestras proyecciones y las necesidades reales de los niños? ¿Cuáles son los valores no negociables en la crianza post-divorcio? ¿Cómo jerarquizar entre nuestro bienestar y el de nuestros hijos? ¿Qué significa concretamente poner a los hijos primero? Es decir, si busco una pareja después del divorcio, ¿tendría que poner a mis hijos primero antes que a mi pareja? ¿Cómo traducir estas reflexiones filosóficas en acciones cotidianas?
Pues ojalá los que escucharon las preguntas y lograron cachar unas, pues se las voy a dejar aquí para que puedan reflexionar, para que podamos reflexionar. Ojalá una nos contestes. Ahí estás, Hugo Sánchez, también te mandamos un saludo. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Terminamos entonces donde comenzamos, ¿no? Con las paradojas, pero ahora las vemos como no contradictorias a resolver, sino como tensiones creativas. Podemos amar juntos estando separados. El amor verdadero trasciende la forma. Una familia puede mantener su esencia aunque cambie su estructura. La crisis más profunda puede llegar a generar las transformaciones más hermosas. Asumir completamente nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos nos libera del peso del resentimiento. Entonces, el divorcio consciente, filosóficamente orientado, puede convertirse en un laboratorio de transformación humana, No es el final de la historia familiar, es una metamorfosis. Queridísimos papás, cuando elegimos el amor entonces por encima del ego, cuando elogiamos el servicio por encima del beneficio personal, cuando elegimos la sabiduría por encima de tener la razón, nos convertimos en alquimistas de la experiencia humana. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres conscientes, padres que hayan elegido crecer a través de sus heridas, padres que entiendan que el amor verdadero es, en palabras de Rumi, el puente entre dos almas. Pues los dejo con esta reflexión de Khalil Gibran, y es cuando uno de vosotros caerá para los que están detrás, como advertencia contra la piedra que hace tropezar. Sí, y también caerá para los que van delante, para que, aunque tengan pies más ligeros y seguros, no tropiecen. Queridísimos amigos y amigas, que nuestras caídas se conviertan en escalones para que nuestros hijos vuelen más alto. Pues muchísimas gracias. Nos conectamos la próxima semana. Que estén bien.